El olor a antiséptico todavía se aferraba débilmente a mis sentidos, un vestigio de 3 días que se sentían como un sueño. En mi regazo, esa pequeña y frágil criatura se removió lentamente. Sus ojos permanecían fuertemente cerrados. Sus diminutos labios se movían de vez en cuando, como si saboreara los restos de leche materna. Yo, Ariadna, me sentía la mujer más completa del mundo. El dolor del parto, los puntos que aún tiraban y las noches en vela, todo quedaba saldado con solo contemplar el rostro apacible de mi primer hijo. Mateo, mi marido, estaba sentado al borde de la cama del hospital. Su mano acariciaba suavemente mi cabeza. Su sonrisa parecía sincera. Su mirada, llena de adoración, se alternaba entre nuestro hijo, Enzo, y yo. «Has sido increíble, cariño. Gracias por darme el regalo más maravilloso de mi vida», susurró, y sus palabras abrigaron mi corazón agotado. Esto era lo que siempre había soñado. Una pequeña familia feliz, construida sobre un amor sencillo. Estuve dispuesta a abandonar el lujo de mi apellido, a ocultar mi identidad como la hija única de la familia Serrano, solo para asegurarme de que Mateo me amara por ser yo misma, no por quién era. Y durante nuestros 3 años de matrimonio, creí haberlo conseguido. El viaje de vuelta a casa desde el hospital se sintió un poco extraño. Mateo estuvo más callado de lo habitual. Sus manos, aferradas al volante, parecían tensas. Pensé que quizás solo estaba nervioso, sintiendo la nueva responsabilidad de ser padre. Intenté aligerar el ambiente. «¿Qué te pasa? ¿Estás tenso ahora que eres papá?», pregunté con una sonrisa, sin apartar la vista de Enzo, que dormía plácidamente en el portabebés en el asiento trasero. Mateo dio un pequeño respingo y luego forzó una sonrisa. «Ah, no, solo un poco cansado. Anoche no dormí mucho. Estuve arreglando la casa para que estuviera cómoda para ti y para Enzo». Su respuesta sonó razonable. Asentí comprensivamente y apoyé la cabeza en el reposacabezas, dejando que el silencio volviera a llenar el espacio entre nosotros. No me di cuenta de que ese silencio era el presagio de una tormenta. El coche se detuvo frente a nuestra casa, un chalet adosado en una zona residencial a las afueras de Madrid, que pagábamos juntos con una hipoteca, nuestro pequeño palacio. Mateo se bajó primero y me abrió la puerta con cierta prisa. Me ayudó a salir con cuidado, mientras yo sujetaba el portabebés de forma protectora. Cuando me dirigía al porche, vi que la puerta principal estaba entreabierta. Que yo recordara, Mateo siempre cerraba con llave. «Quizás se olvidó esta mañana», murmuré para mis adentros, intentando disipar el mal presentimiento que comenzaba a invadirme. Mateo empujó la puerta para abrirla del todo. «Entra, cariño, tienes que descansar mucho». Mis pasos se detuvieron en seco en el umbral. Mi mundo dejó de girar. Allí, en nuestro salón, en el cómodo sofá donde Mateo y yo solíamos ver la televisión juntos, estaba sentada una mujer. Era guapa, con un maquillaje impecable y un elegante vestido de oficina. Sus largas piernas estaban cruzadas con arrogancia. Me miraba con una expresión que mezclaba lástima y triunfo. Reconocí a esa mujer. Valeria, una compañera de trabajo de la que Mateo me había hablado varias veces. El corazón me latía con fuerza. Se me cortó la respiración. El portabebés en mis manos parecía temblar. «Mateo, ¿quién es ella? ¿Por qué está aquí?». Mi voz salió como un susurro ronco. Miré a Mateo, buscando una explicación, pero lo que encontré fue un rostro frío que nunca antes había visto. Su expresión era impasible. Sin el menor rastro de culpa, respiró hondo, como si se preparara para un anuncio de negocios. «Ariadna, te presento a Valeria». Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en los míos, perforando directamente mi corazón, que empezaba a resquebrajarse. «A partir de ahora, vivirá con nosotros». El tiempo pareció congelarse. La voz de Mateo resonó en mis oídos, rebotando en las paredes de mi cabeza, que se sentía vacía. «Vivirá con nosotros». Esas 4 palabras me golpearon como un mazo. Debía de haber oído mal. Esto tenía que ser una pesadilla, producto del agotamiento posparto. Negué con la cabeza lentamente, esperando despertar de esta horrible alucinación. «¿Qué quieres decir, Mateo? Esto no tiene gracia. Estoy cansada. Quiero descansar con mi bebé». Intenté que mi voz no temblara. Las lágrimas ya se acumulaban en mis párpados, listas para desbordarse en cualquier momento. Valeria, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Se acercó con pasos elegantes. Una sonrisa fina y despectiva se dibujó en sus labios. Miró de reojo a Enzo, que seguía durmiendo, y luego volvió a mirarme. «Está bastante claro, ¿no? Mateo me ha traído para que viva aquí. ¿Hay algo más que necesite aclaración?». Su voz era cínica y afilada. La ira comenzó a quemar mi dolor. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se atrevía a hablar así en mi casa? «Esta es mi casa. Tú no tienes ningún derecho a estar aquí. Fuera»,
grité, con la voz rota. Enzo, sobresaltado por mi grito, empezó a llorar. Su llanto era desgarrador, como si sintiera la desolación de su madre. Mateo se movió rápidamente. No para calmarme a mí o a nuestro bebé, sino para ponerse al lado de Valeria, como si la protegiera de mí. Cuida tus palabras, Ariadna. No estás estable. Mira, has hecho llorar a Enzo. ¿Que no estoy estable? Traes a tu amante a nuestra casa el día después de que dé a luz a tu hijo y dices que la que no está estable soy yo. Mis lágrimas finalmente se derramaron, corriendo libremente por mis mejillas. El dolor de los puntos en mi abdomen no era nada comparado con el dolor de mi corazón. No es mi amante, la defendió Mateo, aunque sus ojos no se atrevían a encontrarse con los míos. Hay circunstancias que nos obligan a hacer esto. Valeria tiene problemas, necesita un lugar donde vivir. Solo la estoy ayudando. ¿Ayudando? ¿Ayudando trayéndola a la casa de tu esposa, que acaba de luchar entre la vida y la muerte? ¿Ayudando al destruir la felicidad de tu propia familia? ¿Dónde está tu lógica, Mateo? Sollozaba desconsoladamente. Mi cuerpo temblaba sin control. Me sentía tan débil, tan indefensa. Quería correr, pero mis piernas parecían de gelatina. Quería luchar, pero no me quedaban fuerzas. Valeria soltó una risita. Una risa que sonó como las campanas de la muerte para mi matrimonio. Circunstancias que nos obligan. Oh, vamos, Mateo. Dile la verdad. Dile que me quieres a mí. Dile que ya no soportas vivir con una mujer aburrida que solo sabe cuidar de la casa. Cada palabra que salía de la boca de Valeria era una daga clavada en mi pecho. Miré a Mateo, suplicándole con los últimos restos de esperanza que me quedaban que lo negara todo, que echara a esa mujer demoníaca y me abrazara, que me dijera que todo era un malentendido. Pero Mateo solo guardó silencio. Su silencio fue la respuesta más dolorosa. Lo confirmaba todo. El amor que había construido, los sacrificios que había hecho, la familia que había soñado, todo era falso. Yo solo había sido una parada en su camino, una mujer ingenua de la que se había aprovechado. Con las fuerzas que me quedaban, entré en la casa. Ya no me importaban ellos dos. Caminé directamente a nuestro dormitorio. La habitación que debería haber sido el testigo mudo de nuestro amor. Ahora, hasta el aire dentro de ella se sentía asfixiante. Coloqué el portabebés sobre la cama con cuidado. Tenía que ser fuerte. Al menos por Enzo. Mi hijo no merecía sufrir esto. Me senté en el borde de la cama, de espaldas a la puerta. Podía oírlos hablar fuera. Sus voces eran bajas, como una conspiración. Cerré los ojos, tratando de encontrar una pizca de fuerza en medio de la destrucción. El paraíso que había sentido durante 3 días en el hospital me había sido arrebatado en un instante. La primera noche se sintió como 100 años. Mateo no entró en nuestro dormitorio. Después de una breve y fútil discusión, decidió dormir en el sofá del salón. Dijo que era para darme espacio y tiempo para calmarme. Una excusa ridícula que yo sabía que era solo una fachada. No quería elegir, o quizás ya había elegido, y su elección no era yo. A Valeria le dieron la habitación de invitados, la habitación que yo había preparado para cuando mi madre viniera a visitarnos. Ahora la ocupaba la mujer que lo había destrozado todo. No pude dormir. Cada 15 minutos, Enzo se despertaba llorando. Le daba el pecho en silencio. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, mis lágrimas caían sin hacer ruido, manchando la manta que envolvía su pequeño cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían las imágenes del rostro arrogante de Valeria y la cara fría de Mateo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué hice mal? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Repasé los últimos 3 años, buscando grietas que quizás no había notado, pero no encontré nada. Mateo siempre había parecido cariñoso, atento y fiel. O quizás solo era un actor magnífico. El llanto de Enzo me sacó de nuevo de mis pensamientos. Lo calmé, le cambié el pañal y traté de volver a dormirlo. Desde fuera de la habitación, oí risas contenidas. La voz de una mujer, la voz de Valeria, seguida por el barítono de Mateo. Todavía estaban despiertos. ¿Quién sabe de qué hablaban en mi salón bajo mi techo? Mientras yo estaba aquí, luchando sola con nuestro bebé y un corazón roto. El agotamiento extremo, tanto físico como mental, me provocaba mareos. Los puntos de mi abdomen volvían a doler, como si sintieran también el dolor de mi alma. El amanecer llegó lentamente. Me despertó el ruido de la cocina. Con el cuerpo hecho pedazos, cogí a Enzo, que aún dormía, y salí de la habitación. La escena que me recibió hizo que me hirviera la sangre. Valeria estaba en mi cocina, llevando uno de mis mejores camisones de raso, preparando café con la cafetera expreso que Mateo me había regalado por nuestro aniversario. Se movía como si fuera su propia cocina. Buenos días, me saludó con un tono falsamente alegre al verme parada en el umbral.
¿Quieres que te prepare un café a ti también? Parece que hoy vas a necesitar mucha cafeína. No respondí, solo la miré con frialdad. Luego, mi vista se desvió hacia Mateo, que estaba sentado en la mesa del comedor. Ya vestido con su camisa de trabajo, disfrutaba de una tostada. Levantó la vista, me miró fugazmente y rápidamente desvió la mirada hacia el periódico que tenía delante. Como si yo fuera algo que no quisiera ver. Mateo. Tenemos que hablar, dije, mi voz ronca por la falta de sueño y el exceso de llanto. Mateo suspiró pesadamente, como si yo fuera una molestia. Luego, Ariadna. Tengo que irme a la oficina. Tengo una reunión importante. ¿Una reunión más importante que tu familia, que se está desmoronando? Repliqué con dureza. Valeria intervino desde la cocina. Precisamente porque esta reunión es importante para la familia. Si la carrera de Mateo va bien, también será bueno para el futuro de tu hijo. Dejó una taza de café frente a Mateo y le acarició el hombro con familiaridad. Un espectáculo barato que exhibía deliberadamente frente a mí. Me dio náuseas. Puse a Enzo, que empezaba a removerse, en su cochecito y me acerqué a la mesa. ¿De qué familia estás hablando? ¿De la que acabas de destruir? Miré fijamente a Valeria. Yo no he destruido nada. Una relación no se rompe si los cimientos son fuertes. Quizás tus cimientos eran simplemente frágiles, respondió con ligereza mientras sorbía su propio café. Mi ira llegó a su punto álgido. Mis manos se cerraron en puños, listas para golpear. Pero Mateo se levantó y me sujetó el brazo. Basta, Ariadna, no montes una escena. Todavía estás en el posparto. Tus emociones están descontroladas. Será mejor que vuelvas a la habitación y descanses. De nuevo me culpaba a mí. De nuevo usaba mi condición como un arma para silenciarme. Manipulación. Me di cuenta de que probablemente lo había hecho a menudo de formas más sutiles. Siempre desestimaba mis preocupaciones, tratando mis quejas como trivialidades exageradas. No voy a ninguna parte. Esta es mi casa, afirmé con rotundidad. Mateo me miró con frustración. Como quieras, yo me voy. Cogió su maletín, le dio un beso rápido en la frente a Valeria y se dirigió a la puerta principal sin mirarme a mí ni a Enzo ni una sola vez. La puerta se cerró de un portazo, dejando un silencio tenso entre Valeria y yo. Ahora solo estábamos las dos, yo y la depredadora que me había robado a mi marido. Me miró de arriba abajo. Sus ojos juzgaban mi aspecto desaliñado. Mi pelo estaba apagado, mi cara pálida sin maquillaje, y el camisón de lactancia que llevaba tenía una mancha de leche regurgitada por Enzo. Mientras tanto, ella, incluso por la mañana, se veía perfecta. Mírate, patética Shiseu. ¿Qué esperabas? ¿Que un hombre como Mateo, ambicioso y en pleno ascenso, se conformara para siempre con una mujer con este aspecto? El mundo laboral es cruel, y ahí se necesita una pareja que te apoye, no una que solo espere en casa. Yo lo apoyé, dejé todo por él, mi voz temblaba de rabia. ¿Dejar el qué? ¿Tu vida aburrida? Por favor, Mateo y yo tenemos la misma visión. Hablamos de proyectos, de estrategias, del futuro de la empresa. Mientras tanto, ¿de qué hablas tú con él? ¿Del precio de los pañales o del calendario de vacunación? Se burló. Cada una de sus palabras era una puñalada. Hacía que todos mis sacrificios parecieran inútiles. Hacía que mi papel como madre y esposa pareciera tan inferior. Sabía que discutir con ella no serviría de nada. Disfrutaba demasiado de su victoria. Los días siguientes fueron una tortura psicológica interminable. Valeria se apoderó sistemáticamente de mi casa. Trasladó sus cosas a la habitación de invitados, llenando el armario con su ropa cara. Quitó las fotos de nuestra boda del salón y las reemplazó con un cuadro abstracto que, según ella, tenía más clase. Comentaba mi forma de cocinar, mi manera de cuidar al bebé, incluso cómo me vestía dentro de casa. Mateo no hacía nada. Parecía ciego y sordo. Cada vez que me quejaba, decía, «Déjalo estar, Ariadna, no empeores las cosas». Llegaba tarde a casa con Valeria. Cenaban comida a domicilio de restaurantes de lujo, mientras yo comía las sobras del mediodía con cualquier cosa. Se reían juntos en el salón, hablando de sus colegas de la oficina, de sus proyectos en el grupo Serrano. Mientras tanto, yo me encerraba en la habitación, intentando calmar a un Enzo irritable, que quizás sentía el estrés de su madre. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una prisionera sin voz ni voto. Ellos dos eran un equipo sólido, y yo era la enemiga. Una tarde, estaba dándole el pecho a Enzo en el sofá cuando Valeria se acercó. ¿Puedo cogerlo?, preguntó con un tono que intentaba ser dulce. Instintivamente, abracé a Enzo con más fuerza. No. ¿Por qué? Solo quiero probar. Además, tarde o temprano, seré su madrastra, dijo con una sonrisa maliciosa. Esa frase fue como un rayo en un día soleado. Madrastra. Así que ese era su plan.
Planeaban deshacerse de mí y construir una nueva familia sobre las ruinas de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir así. Llorar y compadecerme no cambiaría nada. Me consideraban débil, una ama de casa sumisa e indefensa. Estaban equivocados. No sabían quién era yo en realidad. No sabían que detrás de este camisón deslucido había una fuerza que había mantenido oculta a propósito. La tormenta que ellos habían desatado bajo mi techo, yo la convertiría en un huracán que los arrasaría hasta no dejar rastro. En el rincón más profundo de mi corazón, un plan comenzaba a tomar forma. Ellos trabajaban en la empresa de mi padre, y pronto descubrirían quién era la verdadera dueña del escenario. La puerta del dormitorio se convirtió en mi único bastión. Detrás de ella, podía desmoronarme sin que me vieran. Podía llorar sin tener que escuchar las burlas de Valeria o los suspiros de frustración de Mateo. Aquí, en esta habitación que antes estuvo llena de amor, cuidaba mis heridas y a mi bebé. La frase de Valeria sobre ser madrastra resonaba en mi conciencia como una aguja al rojo vivo. No solo querían que sufriera, querían que desapareciera. Querían borrar mi existencia y construir su palacio sobre mis cenizas. Estaba sentada en la mecedora de la esquina, acunando a Enzo, que dormía profundamente después de mamar. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba su pequeño y pacífico rostro. Él no sabía nada. No sabía que su padre nos había traicionado, que el hogar que debía ser su refugio seguro ahora estaba lleno de veneno. Al mirarlo, sentí que me estrujaban el corazón. La culpa comenzó a invadirme. Fui yo quien eligió a Mateo. Fui yo quien lo trajo a mi vida y, por ende, a la de mi hijo. Debería haber sido más cuidadosa. No debería haber sido tan estúpida, cegada por un amor que resultó ser una ilusión. Mis lágrimas volvieron a caer. Se había convertido en una rutina. Llorar en silencio, secarme las lágrimas con el dorso de la mano y volver a mirar la pared con la vista perdida. Echaba de menos a mi marido, no al Mateo de ahora, frío y extraño, sino al de antes. Al Mateo que me masajeaba los pies hinchados durante el embarazo. Al Mateo que me preparaba sopa de pollo porque sabía que me encantaba. Al Mateo que me susurraba dulces promesas al oído cada noche, jurando que siempre nos protegería a mí y a nuestro hijo. ¿A dónde se había ido ese hombre? ¿O es que nunca existió? ¿Fue todo una actuación que interpretó a la perfección? Esos hermosos recuerdos ahora eran una tortura. Cada memoria dulce se volvía amarga, porque ahora sabía lo que sucedía a mis espaldas. Cuando decía que tenía que hacer horas extra, ¿estaba con Valeria? Cuando se iba de viaje de negocios, ¿lo acompañaba Valeria? Todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen aterradora y sistemática de traición. No solo me habían mentido, me habían convertido en el hazmerreír. La noche avanzaba. El sonido de las risas desde el salón atravesaba las paredes de mi habitación. Parecía que estaban viendo una película. La risa de Mateo, una risa despreocupada. El sonido que antes era la música más hermosa para mis oídos ahora me dolía. Él podía reír, mientras yo me ahogaba en mi tristeza. Enzo comenzó a moverse, a quejarse. Se me había acabado la leche en el biberón. A regañadientes, tuve que salir de mi fortaleza para ir a por agua caliente a la cocina. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, esperando no hacer ruido. Caminé de puntillas por el pasillo oscuro. Al pasar por el salón, intenté mantenerme lo más alejada posible. Sin embargo, sus voces, hablando en voz baja, me hicieron detenerme. No se dieron cuenta de mi presencia. La televisión estaba apagada. Solo una pequeña lámpara en una esquina estaba encendida, creando una atmósfera íntima que me repugnó. Pero sigo preocupada, Mateo. Este proyecto es una apuesta muy grande. Si fracasa, estamos acabados. La voz de Valeria sonaba ansiosa. Era la primera vez que escuchaba en ella un tono que no fuera arrogante o cínico. Tranquila, lo tengo todo preparado. Los datos del estudio de mercado están completos, y he diseñado la presentación para que sea muy convincente, respondió Mateo con tono tranquilizador. Lo importante es impresionar al Consejo de Administración, sobre todo al señor Serrano. Si conseguimos su aprobación, nuestra posición estará asegurada. Mencionaron el nombre de mi padre. Mi corazón latió un poco más rápido. Valeria suspiró. He oído que el señor Serrano es muy meticuloso y difícil de predecir. Nadie sabe cuáles son sus preferencias. Incluso los directores más veteranos le temen. ¿Y si no le gusta nuestro concepto? Por eso debemos destacar el aspecto de la eficiencia de costes. A todos los empresarios de la vieja escuela, como él, les encanta oír las palabras ahorro y beneficios multiplicados. Confía en mí, llevo años estudiando el perfil de su empresa. Sé qué puntos débiles podemos explotar, dijo Mateo, lleno de confianza. Se me encogió el corazón. Así que así veía a mi padre, un empresario de la vieja escuela,
al que solo le importaban los beneficios. No sabía nada. No conocía la filosofía de mi padre al construir su imperio. No sabía que para mi padre, el bienestar de sus empleados era lo primero. Él solo veía números, sin entender el alma de la empresa para la que trabajaba. ¿Y qué pasa con tu mujer?, preguntó Valeria, su voz volviéndose agria de nuevo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? No quiero ser la segunda para siempre, escondiéndome. Hubo una breve pausa. Contuve la respiración, esperando la respuesta de Mateo. Paciencia, cariño, respondió Mateo suavemente. Dame tiempo. Ariadna todavía no está estable. Dejemos que se centre en el bebé por ahora. Cuando esté más tranquila, hablaré con ella. Tarde o temprano, todo esto terminará. Podremos estar juntos oficialmente. Esta casa, y todo lo que hay en ella, será nuestro. Había escuchado suficiente. Todo lo que hay en ella, será nuestro. Así que no era solo amor, no era solo vivir a mi costa, también iban a por mis bienes. Quizás pensaban que esta casa era el único activo que teníamos. No sabían que esta casa hipotecada no era nada comparada con mi asignación cuando era soltera. Mi ira estalló, superando el dolor y la tristeza que me habían estado consumiendo. Un calor ardiente subió desde mi estómago hasta mi cabeza. Me di la vuelta. Volví a la habitación con pasos rápidos pero silenciosos. Olvidé mi propósito de ir a por agua caliente. Ya no la necesitaba. El fuego dentro de mí era suficiente para quemar su mundo. Cerré la puerta de mi habitación, esta vez sin hacer ruido. No la cerré con llave. Mi fortaleza ya no era esta puerta de madera. Mi fortaleza era yo misma. Me dirigí al gran espejo de la esquina. Contemplé mi reflejo. Una mujer pálida con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Esa no era yo. Esa era la Ariadna que ellos habían creado. La Ariadna débil, derrotada, patética. Miré más profundo, buscando los restos de la persona que solía ser. Ariadna Serrano. La mujer educada para ser fuerte, inteligente e independiente. La mujer que ocultó deliberadamente su identidad en una búsqueda ingenua del amor verdadero. Esa búsqueda había fracasado estrepitosamente, pero no dejaría que este fracaso me destruyera. Volví a sentarme en la mecedora, mirando a Enzo, que seguía durmiendo plácidamente. Una lágrima más cayó. Pero esta vez se sentía diferente. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de despedida. Adiós, Ariadna la Llorona. Adiós. Esposa estúpida que creyó demasiado en dulces promesas. Adiós, debilidad. Mi llanto cesó. Me sequé la cara bruscamente. Miré mi reflejo una vez más en el cristal oscuro de la ventana. Mis ojos ya no estaban vacíos. Había un brillo en ellos. Un brillo de ira, de venganza y, lo más importante, de resolución. Habían cometido un grave error al subestimarme. Pensaban que estaban jugando con una oveja herida. Pronto se darían cuenta de que se enfrentaban a una leona que acababa de despertar de su letargo, y me aseguraría de que pagaran cada una de mis lágrimas con su propio sufrimiento. Este juego no había terminado. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación completamente diferente. Ya no había un agujero en mi pecho, solo una calma fría y una concentración afilada. Anoche, después de escuchar su conversación, algo dentro de mí había cambiado. La tristeza se había evaporado, reemplazada por un propósito. Tenía una misión: recuperar mi vida, proteger el futuro de mi hijo y darles una lección que jamás olvidarían. Me duché, elegí ropa un poco más presentable que un simple camisón y me peiné. Al mirarme en el espejo, vi una mirada diferente, más fuerte, más decidida. Ensayé una leve sonrisa en mis labios, una sonrisa de resignación. La sonrisa de una mártir. Esa sería la máscara que llevaría a partir de hoy. Salí de la habitación con Enzo en brazos. Como de costumbre, Valeria ya estaba en la cocina y Mateo en la mesa del comedor. Ambos me miraron con cierta sorpresa, quizás por mi aspecto más fresco, o quizás porque ya no había rastro de lágrimas en mi rostro. Buenos días, dije con voz neutra, y me dirigí a la cocina para prepararme mi propio desayuno. ¿Estás mejor?, preguntó Mateo. Su tono sonaba torpe. Me giré y le ofrecí la sonrisa ensayada. Quizás tenías razón. Quizás solo eran las hormonas posparto. Le he dado demasiadas vueltas. A partir de ahora, intentaré aceptar la situación. El rostro de Mateo mostró alivio. Probablemente pensó que su mayor problema estaba resuelto. Valeria, por otro lado, me miraba con recelo. Era más inteligente que Mateo. Sabía que mi cambio drástico era un poco extraño, pero su arrogancia superó su sospecha. Probablemente concluyó que finalmente había aceptado mi posición y me había rendido al destino. Me alegro de que te des cuenta, intervino Valeria con cinismo, mientras removía su café. No tiene sentido luchar. Es mejor que todos vivamos en paz aquí.
No le respondí. Solo asentí levemente, como si estuviera de acuerdo con sus palabras. Me preparé una tostada y un vaso de leche, y me senté a la mesa, manteniendo la distancia. Comí en silencio, calmando de vez en cuando a Enzo, que empezaba a inquietarse en mi regazo. Podía sentir sus miradas, observándome, analizándome. Que lo hicieran, que pensaran que había perdido. Un león no necesita rugir para mostrar su fuerza. A veces, el silencio es el movimiento más letal. Los días siguientes interpreté mi papel a la perfección. Me convertí en la esposa y ama de casa sumisa. Cocinaba, limpiaba la casa, lavaba su ropa. Incluso preparé el plato favorito de Mateo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Ya no discutía ni mostraba tristeza. Cuando Valeria dejó caer a propósito su pesada bolsa de la compra y me pidió que la recogiera, lo hice sin decir una palabra. Cuando Mateo llegaba tarde a casa con el penetrante perfume de Valeria en su camisa, simplemente le daba la bienvenida y le preparaba un baño caliente. Mi actitud los hizo volverse aún más engreídos y descuidados. Ya no susurraban. Empezaron a discutir abiertamente su trabajo en la mesa del comedor, como si yo no estuviera allí. Me consideraban parte del mobiliario, nada más. Y eso era exactamente lo que quería. Cada noche, mientras estaban ocupados con sus portátiles en el salón, trabajando en la presentación de ese gran proyecto, yo fingía dormir a Enzo en la habitación. Pero mis oídos estaban siempre alerta. Escuchaba cada detalle. Los nombres de los clientes potenciales, las estadísticas que exageraban, la estrategia de marketing que proponían y, lo más importante, el presupuesto que presentaban. Lo grababa todo en mi mente. Mateo y Valeria estaban muy orgullosos de su propuesta. Creían que revolucionaría una de las divisiones del Grupo Serrano. Pero yo, que había crecido escuchando las discusiones de negocios de mi padre en la mesa, podía ver sus numerosas debilidades. Sus proyecciones de beneficios eran demasiado optimistas y no se basaban en datos válidos. Su estrategia ignoraba la lealtad de los clientes antiguos para perseguir tendencias pasajeras. Y su presupuesto, había varias partidas que parecían extrañas, demasiado abultadas para necesidades poco importantes. Sospechaba que tenían la intención de inflar los costes. Necesitaba pruebas físicas. La oportunidad llegó un jueves por la noche. Salieron a cenar para celebrar lo que llamaron un gran avance. Dijeron que volverían tarde. Era mi momento. Después de asegurarme de que se habían ido, acosté a Enzo. Luego, con el corazón acelerado, entré en el despacho de Mateo, una habitación que me estaba prohibida desde que llegó Valeria. El portátil de Mateo estaba sobre el escritorio, en modo de suspensión. Sabía la contraseña, la fecha de mi cumpleaños. Qué irónico, qué descuidado. Nunca la había cambiado. Abrí el portátil y busqué directamente el archivo de la propuesta. Lo encontré fácilmente. Lo leí rápidamente, comparándolo con lo que había oído. Todas mis sospechas se confirmaron. Había muchas irregularidades. Rápidamente, copié el archivo en un pequeño pendrive que siempre llevaba conmigo. No solo eso, también abrí su historial de conversaciones de trabajo. Encontré numerosos chats inapropiados entre él y Valeria, quejas sobre sus superiores, burlas hacia otros compañeros e incluso planes para deshacerse de sus rivales. Hice fotos de las conversaciones más incriminatorias con mi móvil. Después de conseguir todo lo que necesitaba, cerré rápidamente el portátil y lo devolví a su posición original. Borré mis huellas con cuidado. Nada había cambiado, nadie sospecharía. Esa noche esperé hasta pasada la medianoche. Oí el sonido de su coche en el garaje, seguido de sus risas irritantes. Esperé 1 hora más, asegurándome de que estuvieran profundamente dormidos. Luego, con Enzo dormido en mis brazos y el monitor de bebé en mi bolsillo, me deslicé al garaje. Era el único lugar de la casa desde donde no me oirían. Me senté en mi coche, polvoriento por el desuso. Saqué mi otro teléfono. Un teléfono antiguo con un número secreto que nadie conocía, excepto una persona. Mis dedos temblaron ligeramente al marcar el número que sabía de memoria. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondieran. «Diga». Una voz profunda, firme y autoritaria respondió desde el otro lado. La voz que siempre me había dado seguridad. «Papá», susurré, mi voz quebrada por la emoción contenida. «Soy Ariadna». Hubo un breve silencio. Luego oí a mi padre suspirar profundamente. «Estaba esperando tu llamada, hija. ¿Estás bien? ¿Cómo estáis tú y mi nieto?» «Estamos bien. Físicamente, estamos bien», respondí, enfatizando la palabra físicamente. «Papá, necesito tu ayuda. El plan del que hablamos una vez como el peor de los casos, es hora de ejecutarlo. Dime qué necesitas», respondió sin dudar. Su voz sonaba fría y peligrosa. Era la voz del señor Serrano, el magnate, no la de mi tierno padre,
Y eso era lo que necesitaba ahora mismo. Ya tengo todas las pruebas, papá. La podredumbre que tienen montada en la empresa. Te las enviaré por un correo seguro. Quiero que organices una junta general extraordinaria de accionistas lo antes posible, y quiero que el punto principal del orden del día sea el anuncio del heredero único y nuevo consejero delegado. Mi voz era firme y llena de convicción. Se hará, respondió sucintamente. ¿Cuándo estás lista? Miré hacia la casa, donde los dos traidores dormían profundamente, soñando con su éxito. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. La semana que viene, respondí. Dales una semana para disfrutar de su sueño, porque después, yo misma los despertaré en la peor pesadilla de sus vidas. Una semana, 7 días, 168 horas. Ese era el tiempo que tenía para representar el acto final de esta farsa. Después de la llamada con mi padre, una extraña calma me envolvió. Ya no había dudas ni miedo, solo certeza, como un jugador de ajedrez que ya ha visto 5 movimientos por delante y sabe que su oponente no puede escapar del jaque mate. El lunes por la mañana comenzó como siempre, pero con una energía diferente. Me levanté más temprano, preparé un desayuno más completo de lo habitual. Unas tostadas especiales con su tomate rallado favorito y un buen jamón ibérico. El plato preferido de Mateo que hacía mucho que no preparaba. El aroma llenó la casa justo cuando Mateo y Valeria salían de sus respectivas habitaciones. Vaya, qué sorpresa, dijo Mateo, visiblemente sorprendido y complacido. Se sentó a la mesa y se sirvió inmediatamente. Valeria solo lanzó una mirada cínica. ¿Por qué de repente quieres volver a ser la buena esposa?, preguntó, su tono cargado de desprecio. Le puse un vaso de zumo de naranja delante, y sonreí. La misma sonrisa ensayada. La sonrisa de resignación. He pensado que no tiene sentido seguir discutiendo. Al fin y al cabo, todos vivimos bajo el mismo techo. Por eso, quizás sea mejor que intentemos llevarnos bien. Mateo asintió, con la boca llena. Eso es, así me gusta. Esta es la Ariadna que conozco. Madura un poco. Todo esto lo hago también por nuestro futuro. Casi me eché a reír. ¿Nuestro futuro? ¿A qué futuro se refería? ¿Al suyo con Valeria? Simplemente respondía a sus palabras con otra sonrisa, que se ahogara en su ilusión. Cuanto más alto volara, más dolorosa sería la caída. Los días siguientes perfeccioné mi máscara. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba del bebé. Todo lo hacía con una eficiencia robótica, sin emoción. A sus ojos, había aceptado completamente mi derrota. Era la esposa desechada que ahora vivía de prestado por el bien de su hijo. Se sintieron tan cómodos con mi inofensiva presencia que bajaron por completo la guardia. Detrás de la máscara, mi operación silenciosa avanzaba sin problemas. Mi teléfono secreto vibraba constantemente en el bolsillo de mi bata. Mensajes cortos del asistente personal de mi padre, el señor Ramos, llegaban continuamente. La Junta General Extraordinaria está programada para el viernes a las 10. 0 hora. Las convocatorias se enviarán el jueves. El equipo legal ha recibido y procesado los datos que envió. Todas las pruebas son válidas. El señor Serrano me pide que se cuide usted y que cuide de su nieto. Estamos todos listos. Cada mensaje era combustible para mi fuego. Vivía una doble vida llena de tensión. Por un lado, le daba la papilla a Enzo. Por otro, leía un correo encriptado del equipo de abogados de mi padre en el teléfono que escondía bajo la mesa. El correo contenía el borrador de las cartas de despido para Mateo y Valeria, junto con los puntos que detallaban sus violaciones del código ético. Lo leía mientras le cantaba una nana a Enzo. Una tarde casi me descubren. Estaba en el baño, llamando a Ramos para confirmar unos detalles. Hablaba en susurros. De repente, el pomo de la puerta se movió. Mateo intentaba entrar. Sentí que se me paraba el corazón. «Ariadna, ¿estás dentro?», gritó desde fuera. «Sí», un momento respondí, presa del pánico. Rápidamente susurré al teléfono. «Señor Ramos, le llamo luego». Y colgué de inmediato, escondiendo el teléfono en un montón de toallas sucias. Tiré de la cadena para crear una coartada y abrí la puerta con el rostro más pálido posible. «¿Por qué has tardado tanto? Creí que te habías desmayado», dijo con un falso tono de preocupación. «Solo un pequeño mareo. Quizás anemia», respondí débilmente, interpretando mi papel de mujer frágil en el posparto. Se lo creyó. Ni siquiera sospechó. Solo me regañó para que comiera más verduras y entró en el baño. Me apoyé en la pared, tratando de regular mi respiración entrecortada. Había estado cerca. Tenía que ser más cuidadosa. Esa noche, volvieron a ensayar su presentación en el salón. Estaban tan concentrados, tan absortos en su mundo. Me senté en la alfombra, no muy lejos de ellos, fingiendo doblar ropa de bebé, pero mis ojos y oídos trabajaban intensamente.
Escuchaba cada palabra, observaba cada diapositiva que mostraban en la pantalla del portátil. En esta parte tienes que ser más convincente, Mateo, dijo Valeria, señalando un gráfico. No te limites a leer el texto. Explícalo como si realmente creyeras en esas cifras ficticias. Mateo asintió. Sí, sí. Y justo después entras tú con el análisis de la competencia. Enfatiza las debilidades de nuestro producto antiguo. Haz que parezca un fracaso. Sonreí para mis adentros. Un fracaso. Se referían al producto heredado de una idea de mi abuelo, que durante 20 años había sido la columna vertebral de los beneficios de la empresa. Querían destruir los cimientos solo para construir un castillo de arena, bonito por fuera pero frágil. Eran unos auténticos idiotas. Vi una mancha de café en la camisa blanca que Mateo iba a usar para la presentación. Una idea cruzó mi mente. Era la oportunidad de darle el toque final a mi máscara. Cariño, ¿tienes preparada la camisa para mañana? Pregunté con suavidad. Mateo se giró, un poco molesto por la interrupción. Está en el armario, ¿por qué? Déjame que te la planche otra vez para que esté impecable. Es un día importante, ¿no? Tienes que estar perfecto, dije, levantándome. Mateo y Valeria se miraron, sorprendidos por mi ofrecimiento. Luego, Mateo sonrió ampliamente. Vaya, esta sí es una esposa que apoya. Gracias, cariño. Saqué la camisa del armario. Una camisa cara que le había comprado por su último cumpleaños. La coloqué sobre la tabla de planchar. Mientras el vapor caliente de la plancha tocaba el fino tejido de algodón, no sentí nada más que frialdad. Mis manos se movían con firmeza, eliminando cada pequeña arruga. Estaba preparando el uniforme de batalla para un soldado que enviaba a su propia masacre. Cada doblez que hacía era un símbolo de la precisión de mi plan. Cada pulverización de apresto era un camuflaje para el hedor de su traición. Cuando le devolví la camisa, colgada perfectamente en una percha, me miró con una expresión que hacía tiempo que no veía. Había un atisbo de ternura en ella. Gracias, Ariadna. Yo, pareció dudar. Perdóname si te he hecho daño todo este tiempo. Casi me reí. Una disculpa tardía y falsa. No lo decía por arrepentimiento, sino porque se sentía cómodo. Sentía que había logrado doblegarme, convertirme de nuevo en su fiel sirvienta. Solo sonreí y asentí. No te preocupes, solo quiero lo mejor para ti. Esa noche, les dejé creer que habían ganado. Les dejé dormir profundamente, soñando con ascensos y el brillante futuro que habían diseñado. No sabían que cuando amaneciera, su destino ya no estaría en sus manos, sino en las mías. Y yo, la simple esposa que habían subestimado, estaba lista para dictar sentencia. El jueves, el día antes de la ejecución, el aire en casa estaba cargado de una extraña tensión. No una tensión entre ellos y yo, sino la tensión de la anticipación que emanaba de Mateo y Valeria. Esa mañana, un correo electrónico llegó a toda la cúpula directiva del Grupo Serrano y se convirtió instantáneamente en el tema de conversación más candente. Mateo leyó el correo en su móvil durante el desayuno. Sus ojos se abrieron como platos. Vaya, ya está aquí. Ha salido la convocatoria. Valeria, sentada a su lado, se inclinó inmediatamente para leer también. Junta General Extraordinaria. Presentación del heredero único y nuevo consejero delegado. Mañana. Esto es más rápido de lo que esperábamos. Es nuestra oportunidad, Val. Después de nuestra brillante presentación, conoceremos en persona al nuevo consejero delegado. Tenemos que causar una primera impresión perfecta, dijo Mateo, sus ojos brillando de ambición. Comenzaron a especular con entusiasmo, ignorando por completo mi presencia mientras yo le preparaba el biberón a Enzo en la misma mesa. ¿Quién crees que será el heredero? Nadie ha sabido nunca que el señor Serrano tuviera hijos, dijo Valeria, curiosa. He oído el rumor de que tiene una hija, pero que la ha mantenido oculta, quizás educada en el extranjero. Debe ser una mujer increíble, inteligente, graduada en Harvard o algo así, añadió Mateo, sonando muy impresionado por su propia imaginación. Seguro que es guapa y elegante. Imposible que sea como... Hizo una pausa, me lanzó una mirada despectiva y continuó. Bueno, ya sabes. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa cínica que casi se me escapa. Oh, lo sabía. Sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. Una mujer de pueblo con suerte de haberse casado con un directivo como él. Una mujer cuyo único talento era cuidar de la cocina y de un niño. Qué sorpresa se llevaría cuando descubriera que esa mujer de pueblo era la persona que decidiría su destino. Sea como sea, tenemos que estar preparados, dijo Valeria. Después de la reunión de mañana, tenemos que ir a verle directamente, presentarnos, demostrar que somos un activo valioso para la empresa. Continuaron discutiendo su estrategia para acercarse al misterioso heredero. Mientras tanto, yo seguía con mis actividades en silencio. Yo era el hilo conductor que lo unía todo,
pero eran demasiado ciegos para verlo. Yo era la hija del hombre al que temían, la dueña de la empresa de la que dependían y la esposa del hombre que me había traicionado. Todos los destinos se entrelazaban en mí, y mañana tiraría de ese hilo, haciendo que todo su edificio de mentiras se derrumbara. Esa tarde la tensión aumentó. Mateo y Valeria hicieron un último ensayo general de su presentación. Discutieron acaloradamente sobre pequeños detalles. «No uses esa frase. Suena demasiado rígida», exclamó Valeria. «¿Y qué quieres que diga? Es una presentación de negocios, no una charla de bar», replicó Mateo, alzando la voz. «No tienes ninguna intuición para los negocios. Usa palabras más persuasivas, que vendan». Su pelea revelaba las grietas de su alianza. Estaban unidos por la misma ambición, pero en el fondo eran dos individuos egoístas dispuestos a apuñalarse por la espalda si era necesario. Los observé desde la cocina, sintiendo una fría satisfacción. Ni siquiera podían mantenerse unidos en su pequeño equipo. ¿Cómo pretendían liderar un equipo más grande en la empresa? En medio de su caos, yo sentía una calma increíble. Bañé a Enzo, cantándole una nana. El tacto de su suave piel, su olor a bebé, todo me recordaba por qué lo hacía. Lo hacía por él, para protegerlo del mundo hipócrita de su padre. Mientras ordenaba el armario, mi mano tocó sin querer una vieja caja de terciopelo en la parte de atrás. La saqué. Una fina capa de polvo la cubría. La abrí. Dentro había una foto antigua. Una foto mía de adolescente, de pie junto a mi padre en la obra de la primera fábrica del Grupo Serrano. Llevaba un casco de obra demasiado grande y sonreía ampliamente sosteniendo una pequeña pala. Mi padre me rodeaba con el brazo, mirándome con orgullo. Detrás de la foto, su letra. Para Ariadna, mi heredera. Nunca olvides de dónde venimos y para quién trabajamos. Acaricié la foto con suavidad. Ese hilo conductor volvía a sentirse tan real. Yo era la heredera, no solo de una fortuna, sino también de unos valores y una responsabilidad. Y Mateo, el hombre que dormía en esta casa, había insultado todo eso con su propuesta superficial y fraudulenta. No solo me había traicionado como esposa, también había traicionado a la empresa que le había dado de comer. El contraste era brutal. En el salón, dos oportunistas planeaban cómo manipular la empresa. Mientras aquí, yo sostenía la historia y el futuro de esa misma empresa en mis manos. Esa noche, la última antes del día del juicio, se sintió increíblemente larga. Mateo y Valeria, agotados de discutir, finalmente terminaron sus preparativos. Parecían muy satisfechos con el resultado final. Se fueron a dormir temprano, guardando energías para su gran día. Yo no pude dormir. Después de que Enzo se durmiera, fui al salón a oscuras. Me senté en el mismo sofá donde vi a Valeria por primera vez hace unas semanas. El lugar donde mi mundo se hizo añicos, pero esta noche ya no sentía dolor, solo sentía expectación. Miré por la ventana el cielo nocturno. Mañana, cuando saliera el sol, comenzaría un nuevo amanecer, un amanecer para mí y para Enzo. Y para Mateo y Valeria, sería el comienzo de la noche más oscura de sus vidas. No tenía que hacer nada más. El escenario estaba preparado. Los actores estaban listos para interpretar su papel. Y yo, la directora que se había escondido tras las bambalinas, solo tenía que esperar el momento de gritar: ¡acción! La tormenta que había dejado crecer dentro de mí mañana sería liberada. El amanecer del viernes se sintió diferente, como si hasta el sol supiera que hoy sería testigo de un gran espectáculo. Llevaba despierta desde antes del alba, no por nerviosismo, sino por una energía desbordante. Cogí a Enzo en brazos y miré desde la ventana de la habitación cómo el cielo cambiaba de color lentamente. «Hoy, mi niño, hoy mamá va a recuperar todo lo que nos han quitado», le susurré. Al otro lado de la casa, el ambiente era de un ajetreo jubiloso. Mateo y Valeria se levantaron más temprano de lo habitual, preparándose como si fueran a asistir a una coronación. Desde mi habitación, oía el secador de pelo de Valeria y a Mateo ensayando las primeras frases de su presentación frente al espejo del baño. Estaban tan emocionados, tan llenos de esperanza, como dos pavos celebrando la llegada de la Navidad. Preparé el desayuno como de costumbre y lo puse en la mesa: tostadas, huevos y café. El combustible para dos condenados que se dirigían a su propia ejecución. Salieron de sus habitaciones casi al mismo tiempo. Su aspecto era impecable. Mateo llevaba la camisa blanca impoluta que yo le había planchado con tanto esmero, bajo un traje gris oscuro que le daba un aire de autoridad. Valeria llevaba un vestido lápiz de color burdeos que se ajustaba perfectamente a su figura. Su maquillaje era perfecto, su pelo recogido con elegancia. Parecían una pareja de éxito, una power couple lista para conquistar el mundo. «¿Qué tal estoy?», me preguntó Mateo mientras se ajustaba la corbata. Había un tono de arrogancia en su pregunta, como si quisiera que viera lo que había perdido. «Perfecto», respondí con voz neutra, mientras le daba una cucharada de papilla a Enzo.
Valeria sonrió con suficiencia. Se acercó y me miró de arriba abajo. Hoy había elegido deliberadamente mi bata más vieja y deslucida. Qué pena me das, Ariadna. Todo el día aquí metida en casa con el bebé y esa bata. Mientras tanto, nosotros vamos a reunirnos con gente importante, a decidir el futuro de la empresa. Levanté la cara, la miré directamente a los ojos, y, por primera vez en una semana, dejé que mi máscara se agrietara un poco. Le dediqué una sonrisa sincera. No una sonrisa de resignación, sino una llena de significado. Oh, no te preocupes por mí. De hecho, estoy deseando conocer el resultado de la reunión de hoy. Estoy segura de que será un día muy decisivo para vosotros dos. Mis palabras parecieron confundirlos un poco, pero su arrogancia era demasiado grande como para captar la señal de peligro. Probablemente lo interpretaron como las palabras resignadas de una esposa derrotada. Mateo me dio una palmadita condescendiente en el hombro. Reza por nosotros, ¿vale, cariño? Esta presentación es muy importante. Todo esto es también por el futuro de Enzo, para que pueda tener una buena vida. Tuve que contenerme para no soltar una carcajada en su cara. Por el futuro de Enzo, se atrevía a usar el nombre de mi hijo para justificar su infidelidad y su ambición ciega. Por supuesto, respondí secamente. Buena suerte. Se fueron. Me quedé en la puerta, viendo cómo su coche se alejaba hasta desaparecer en la esquina. Entonces, solté el aire que había estado conteniendo. El primer acto de la obra había terminado. Ahora comenzaba el segundo. La casa, antes bulliciosa, quedó en silencio. Un silencio que se sintió como un alivio. Volví a entrar y la atmósfera cambió al instante. La calma que había reprimido por fin podía respirar. A las 9 en punto sonó el timbre. En la puerta había una mujer de mediana edad con un rostro amable y maternal. Era Carmen, la niñera de mi confianza desde que era pequeña, a quien había hecho venir en secreto. Señorita Ariadna me saludó con una cálida sonrisa, sus ojos fijos en Enzo. Carmen, gracias por venir. Por favor, cuida bien de Enzo. Tengo que salir un momento. Un asunto importante, dije, entregándole a mi hijo. Tras asegurarme de que Carmen y Enzo estaban cómodos, fui a mi habitación. Era el momento de la transformación. Me quité la bata deslucida y la tiré al cesto de la ropa sucia como si estuviera desechando mi oscuro pasado. Entré en la ducha y dejé que el agua caliente barriera cualquier resto de tristeza y desesperación. Me sentí como una serpiente mudando la piel. Al salir, me dirigí al otro lado de mi armario. La parte que no había tocado en 3 años. La parte que guardaba mi verdadera identidad. Deslicé la puerta. Allí colgaban, perfectamente ordenados, vestidos y trajes de diseñadores de renombre, elegantes zapatos de tacón y bolsos de piel de primera calidad. Este era mi verdadero mundo. Elegí un vestido hasta la rodilla de color azul marino, un color que simbolizaba fuerza y serenidad. Su corte era sencillo pero firme, denotando profesionalidad sin sacrificar la feminidad. Me recogí el pelo en un moño moderno y pulido, que dejaba al descubierto mi cuello. Me maquillé de forma natural pero incisiva, enfatizando la línea de los ojos con un delineado firme y un pintalabios de color neutro. Por último, me puse unos pequeños pendientes de diamantes heredados de mi madre y el reloj clásico que me regaló mi padre. Cuando me miré en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada no era la Ariadna débil que lloraba tras una puerta. Era Ariadna Serrano, una heredera, una líder. Estaba lista. A las 9:30, una berlina negra de lujo se detuvo frente a mi casa. Ramos, el asistente personal de mi padre, se bajó y me abrió la puerta. Me miró con respeto. Todo está listo, señora Ariadna. Su padre la espera en la oficina. El tratamiento de señora Ariadna se sintió perfecto en ese momento. Ya no era Ariadna, la esposa de Mateo, era la señora Ariadna, la futura consejera delegada del Grupo Serrano. Subí al cómodo coche. Mientras arrancaba, miré mi casa por el retrovisor. La casa que había sido testigo de mi felicidad, mi traición y ahora, mi renacimiento. El viaje a la sede del Grupo Serrano se sintió como una peregrinación. Pasé por calles que solía recorrer, pero hoy todo parecía diferente. Lo veía no como una ciudadana más, sino como alguien que pronto tendría una gran responsabilidad en esta ciudad. El imponente rascacielos del Grupo Serrano que se erigía a lo lejos ya no me intimidaba. Al contrario, se sentía como un hogar dándome la bienvenida. No entramos por el concurrido vestíbulo principal, por donde seguramente Mateo y Valeria habían entrado con orgullo esa mañana. Nuestro coche se dirigió a una entrada privada en el sótano, conectada directamente con el ascensor ejecutivo. Al salir del coche, varios miembros de seguridad, ya instruidos, me hicieron una respetuosa reverencia. Bienvenida de nuevo, señora Ariadna, dijo el jefe de seguridad, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando con mi padre. Sonreí levemente. Gracias.
El ascensor nos llevó directamente a la última planta. La planta donde solo había un despacho. El del presidente del consejo, mi padre. Cuando las puertas se abrieron, él ya estaba allí, esperándome. No dijo mucho. Solo me miró de arriba a abajo. Luego una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro autoritario. Me abrazó con fuerza. ¿Estás lista, hija?, preguntó. Me separé del abrazo y lo miré fijamente. Nací para esto, papá. Desde el gigantesco ventanal del despacho de mi padre, podía ver toda la ciudad a mis pies. Pero mi vista no estaba allí. Estaba fija en un gran monitor que mostraba una transmisión en directo desde una cámara oculta en el salón de actos principal. 3 pisos más abajo, cientos de personas importantes de la empresa, directivos, jefes de división y miembros del consejo de administración llenaban sus asientos. Busqué 2 rostros entre la multitud y los encontré. Mateo y Valeria estaban sentados en la 4ª fila, una posición bastante estratégica. Parecían tensos pero esperanzados. De vez en cuando, Mateo se ajustaba la corbata, mientras Valeria se apartaba el pelo. Susurraban entre ellos, probablemente dándose ánimos. Se veían tan pequeños desde aquí, tan insignificantes. 2 peones que se creían el rey y la reina, sin saber que el tablero de juego era mío. Mi padre estaba a mi lado. Me dio una suave palmada en el hombro. ¿Estás segura, hija? Aún estás a tiempo de echarte atrás. Podemos resolver esto de otra manera. Su voz sonaba preocupada. Era un padre antes que un hombre de negocios. Negué con la cabeza con firmeza, sin apartar la vista de la pantalla. No, papá. No solo me han hecho daño a mí personalmente. Planeaban dañar la empresa con su propuesta fraudulenta. Han insultado el legado del abuelo y todo tu trabajo. Esto ya no es solo un asunto personal, es un asunto de la empresa. Hay que detenerlos, y todo el mundo tiene que verlo. Mi padre asintió. Su mirada se volvió severa. Muy bien, Ramos, es la hora. En la pantalla, vi a un presentador subir al escenario. La Junta General Extraordinaria de Accionistas daba comienzo oficialmente. Mi corazón latió un poco más rápido. No por miedo, sino por la adrenalina. Después de unos puntos protocolarios, llegó el momento esperado. El presentador invitó al presidente del consejo, el señor Serrano, a subir al estrado. Todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en mi padre, que caminaba tranquilamente hacia el podio. Su carisma llenaba la sala. Mateo y Valeria se enderezaron, poniendo sus mejores caras, esperando captar su atención. ¿Enfano? Mi padre comenzó su discurso. Su voz profunda y autoritaria resonó por los altavoces. Habló de la historia de la empresa, de los retos futuros y de la importancia de la regeneración del liderazgo. Habló con fluidez, sin leer. Cada una de sus palabras tenía peso y significado. El grupo Serrano no se construyó en un día, dijo mi padre, su mirada recorriendo a los asistentes. Esta empresa se construyó sobre los cimientos de la integridad, el trabajo duro y la lealtad. Son estos valores los que mantendremos firmes mientras avanzamos hacia la siguiente etapa. Y para liderarnos en esa etapa, necesitamos nueva energía, nueva visión y un nuevo espíritu. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La tensión en la sala era palpable. Todos contenían la respiración. Vi a Mateo agarrarse las rodillas. Su rostro estaba lleno de expectación. Durante mucho tiempo, muchos se han preguntado quién tomaría el relevo. Ha habido muchas especulaciones, muchos rumores. Hoy voy a poner fin a todo eso. Mi padre sonrió levemente. Es para mí el mayor de los orgullos como padre, y la mayor de las confianzas como líder presentarles a todos ustedes. Hizo otra pausa, llevando la atención a su punto álgido. A mi única hija, heredera única del grupo Serrano, y nueva consejera delegada, Ariadna Serrano. En mi despacho Ramos me hizo una señal. Era el momento. Respiré hondo y salí de la oficina de mi padre hacia una puerta lateral del escenario que ya estaba preparada. Abajo, en el salón, ese nombre resonó. Ariadna Serrano. Se oyeron murmullos de confusión. Un nombre desconocido para muchos, pero no para 2 personas en la 4ª fila. Lo vi claramente en el monitor antes de salir al escenario. Vi cómo la sonrisa en el rostro de Mateo se congelaba. Vi cómo sus ojos, que brillaban de ambición, se apagaban lentamente, reemplazados por una confusión total. Vi a Valeria fruncir el ceño, sus labios moviéndose sin sonido, repitiendo mi nombre, como para asegurarse de que no había oído mal. Entonces salí de detrás de la cortina, bajo el foco de luz. Si el silencio pudiera hacer ruido, ese habría sido el más estruendoso. Todo el salón enmudeció. 1000 pares de ojos me miraban. Caminé con paso firme hacia el podio, donde mi padre me esperaba con una sonrisa de orgullo, y fue entonces cuando lo vi.
la devastación total en sus rostros. La cara de Mateo pasó de la confusión al shock puro. Sus ojos estaban desorbitados, su boca ligeramente abierta. Su piel se volvió pálida como el papel. Parecía que acababa de ver un fantasma. El fantasma de la esposa que había dejado en casa esa mañana, ahora de pie en el escenario como su máxima superiora. Su mundo de fantasía, su ambición, su futuro, todo se hizo añicos ante sus ojos en una fracción de segundo. A su lado, la reacción de Valeria fue aún más dramática. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora estaban inundados de terror. Negaba lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer lo que veía. Todas sus burlas, todos sus insultos hacia mí, todas sus frases sobre la mujer de pueblo y la ama de casa patética, todo debía de estar pasando por su cabeza como una película de terror. Ella, que se sentía tan superior, acababa de darse cuenta de que la mujer a la que había estado pisoteando era la dueña del suelo que pisaba. Mi padre me abrazó brevemente en el escenario y me entregó el micrófono. Me paré en el podio y miré al frente. Recorrí la sala con la mirada y me detuve deliberadamente un segundo cuando mis ojos se encontraron con los de Mateo. Dio un respingo, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. En mi mirada, ya no encontró a la Ariadna que lloraba. No encontró amor, no encontró dolor. Lo que encontró fue una extensión de hielo, fría e interminable. Juicio. Carraspeé suavemente, y mi voz sonó clara y firme en todo el salón. Buenos días a todos. Mi nombre es Ariadna Serrano. Gracias por la confianza depositada en mí por mi padre y por el Consejo de Administración. Soy consciente de que mi presencia aquí puede ser una sorpresa para muchos, pero les aseguro que no estoy aquí solo por mi apellido. Estoy aquí con una visión clara para llevar al Grupo Serrano al siguiente nivel, manteniéndonos siempre fieles a nuestro valor fundamental, la integridad. Enfaticé deliberadamente la palabra integridad. Vi a Mateo y Valeria hundirse aún más en sus asientos, deseando que el suelo se los tragara. Mi primer discurso fue breve, conciso y centrado en el futuro. No mencioné mi pasado ni mis problemas personales. Mi silencio sobre ese tema fue, de hecho, la amenaza más aterradora para ellos, porque significaba que yo tenía el control total, que yo decidiría cuándo, dónde y cómo me desharía de la basura dentro de mi empresa. Cuando terminé mi discurso, todo el salón estalló en un aplauso rotundo. Daban la bienvenida a su nueva líder. En medio de los aplausos, miré directamente a Mateo y a Valeria. No aplaudían. Solo estaban sentados, paralizados. Sus rostros eran una máscara de pura desesperación. El telón había caído. El juego había terminado, y acababan de sufrir una derrota aplastante. El estruendoso aplauso en el salón de actos sonaba como el rugido de un océano de otro mundo. Para Mateo y Valeria, su universo se había reducido al espacio vacío entre sus dos asientos. Se quedaron paralizados mientras la gente a su alrededor se levantaba, se felicitaba y empezaba a salir, dejándolos en un vergonzoso aislamiento. Empezaron los susurros. Las miradas curiosas y despectivas se dirigieron hacia ellos. Todos los que los conocían como pareja en la oficina ahora los veían de una nueva manera, como dos idiotas que habían elegido al enemigo equivocado. Mateo no podía pensar con claridad. Ariadna, su esposa, la mujer que consideraba una carga, a la que había subestimado y traicionado sin remordimientos, era Ariadna Serrano, la heredera de todo aquello. Cada momento de los últimos 3 años pasó por su mente, ahora desde una perspectiva nueva y aterradora. La sencillez de Ariadna, su negativa a vivir con lujos, no era porque no pudiera, sino porque elegía no hacerlo. Había tenido un diamante en sus manos y, estúpidamente, lo había tirado por un guijarro brillante. Valeria, a su lado, temblaba incontrolablemente. Su maquillaje perfecto ahora parecía la máscara de un payaso en su rostro pálido. Todas sus palabras crueles hacia Ariadna volvieron para golpearla. Mujer aburrida, ama de casa patética, no está a mi nivel. Había insultado a una reina disfrazada de plebeya. Y ahora la reina había ascendido al trono, y ella sabía qué castigo esperaba a los traidores. Antes de que pudieran escapar de ese infierno, una figura imponente se paró junto a su fila. Era Ramos. Su rostro, normalmente amable, ahora era tan frío como el hielo. Señor Mateo, señora Valeria los saludó con un tono formal y cortante. La consejera delegada desea verlos ahora en la sala del consejo. Esa frase fue una sentencia de muerte. No había opción de negarse. Con las piernas pesadas como el plomo, se levantaron. Todos los ojos que quedaban en la sala siguieron cada uno de sus pasos. El trayecto desde el salón de actos hasta la sala del consejo, en otra planta, se sintió como el más largo y humillante de sus vidas. Caminaban detrás de Ramos como dos prisioneros llevados al patíbulo. Nadie hablaba. Solo el sonido de los tacones de Valeria en el suelo de mármol
resonaba como el tic-tac de un reloj de la muerte. La gran puerta de madera de la sala del consejo se abrió. Dentro, la escena que los recibió fue más aterradora que cualquier pesadilla. Ariadna estaba sentada en la cabecera de la enorme mesa ovalada, en el asiento principal que normalmente solo ocupaba su padre. No estaba sola. A su lado se sentaba el señor Serrano, que los miraba con una decepción aplastante. Al otro lado, el director de recursos humanos y un abogado de la empresa. No era una reunión privada, era un juicio. «Siéntense, por favor», dijo Ariadna, su voz tranquila y neutra. Señaló 2 sillas vacías en el extremo más alejado de la mesa. Mateo y Valeria se sentaron rígidamente. No se atrevían a levantar la vista. Ariadna no se dirigió a ellos directamente, sino al director de RRHH. «Adelante, señor Morales». El señor Morales carraspeó y abrió una carpeta que tenía delante. «Señor Mateo», señora Valeria comenzó con voz oficial. «Tras realizar una auditoría interna de la propuesta de proyecto que presentaron, hemos encontrado varias irregularidades graves. Existen indicios de una inflación del presupuesto de hasta un 30% en las partidas de marketing y publicidad. Las proyecciones de beneficios que presentaron no están respaldadas por datos válidos y podrían haber inducido a error al Consejo de Administración». Mateo intentó interrumpir. Eso eran solo proyecciones iniciales, podíamos revisarlas. Además, continuó el señor Morales, ignorándolo. También hemos recibido informes sobre graves violaciones del código ético de la empresa. La relación personal que ambos mantenían creaba un conflicto de intereses directo dentro del mismo equipo, así como pruebas de conversaciones digitales que demuestran un comportamiento no profesional, incluyendo el menosprecio a superiores y otros compañeros. El señor Morales sacó varias hojas impresas con las fotos de las conversaciones que yo había tomado. Los rostros de Mateo y Valeria se volvieron aún más pálidos. Estaban acorralados. En base a estas infracciones, concluyó el señor Morales, con gran pesar, y con efecto inmediato, la empresa rescinde su relación laboral con ustedes. Quedan oficialmente despedidos. La palabra despedidos quedó suspendida en el aire como una espada. Era el fin de todo. Sus carreras, su reputación, todo destrozado en un instante. Valeria empezó a sollozar. Mateo, con los últimos restos de valor, intentó una última defensa. Me miró, no como a su jefa, sino como a su esposa. «Ariadna, cariño, tiene que haber un malentendido. Podemos hablar de esto tranquilamente en casa. El proyecto...». Levanté la mano, cortando su frase. Lo miré fijamente, mi mirada inquebrantable. «En esta sala soy su consejera delegada, y puede llamarme señora Serrano», dije con frialdad. «Y no hay ningún malentendido, señor Mateo. Lo que hay son hechos. Hechos que demuestran que es usted incompetente, deshonesto y carente de integridad. Esta decisión es final. El personal de seguridad los acompañará a recoger sus efectos personales. Después, se espera que abandonen el edificio inmediatamente». Mi énfasis en llamarlo señor Mateo fue la bofetada final, la que cortaba cualquier lazo personal entre nosotros en el ámbito profesional. No pudieron decir nada más. Fueron escoltados fuera de la sala como criminales, humillados frente a toda la cúpula directiva. Pero su pánico no había terminado. Sabían que su única esperanza era suplicar mi clemencia en privado. Se apresuraron a volver a casa, probablemente en el mismo coche, en el silencio más incómodo imaginable. Sus mentes debían de estar trabajando a toda máquina, buscando las palabras para suplicar. Sin embargo, al llegar, una escena aún peor los recibió. Un cerrajero estaba trabajando en la puerta principal y, en el porche, todas sus pertenencias, las maletas de Valeria y varias cajas con las cosas de Mateo estaban apiladas. Yo ya estaba dentro, sentada en el sofá del salón con Enzo, que acababa de despertarse. Dejé la puerta abierta a propósito para ver su llegada. Entraron corriendo, sus rostros llenos de pánico. Al verme allí sentada tranquilamente, su última defensa se derrumbó. Sin que nadie se lo pidiera, ambos cayeron de rodillas ante mí. «Ariadna, perdóname». Mateo se arrastró hacia mí, intentando tocar mis pies, pero los aparté. Me equivoqué. Lo admito. Fui un estúpido. Me cegó la ambición y esta mujer. Por favor, Ariadna. Por Enzo, nuestro hijo, no me hagas esto. Dame otra oportunidad. Usaba el nombre de Enzo como escudo. ¡Qué cobarde! Valeria, a su lado, también se postró, su frente tocando el suelo. Ya no había arrogancia, solo una mujer rota llorando desconsoladamente. «Señora Ariadna, le ruego que me perdone. Fue un error. Me disculpo por todo lo que dije. Me iré de sus vidas, lo juro. Pero por favor, no destruya mi vida. No me queda nada». La escena era patética, y al mismo tiempo, satisfactoria. Era lo que quería.
Se arrodillaban suplicando a los pies de la mujer a la que habían humillado. Pensaban que se arrodillaban ante una esposa herida, pero se equivocaban. Se arrodillaban ante los pies equivocados. Estos pies ya no pertenecían a esa mujer débil, pertenecían a una reina que había recuperado su reino, y en mi reino no había lugar para traidores. Miré a las dos figuras arrodilladas a mis pies sin expresión alguna. Sus lágrimas, sus súplicas, el drama que montaban, nada de eso me conmovió. Mi corazón estaba demasiado congelado para que sus lágrimas de cocodrilo pudieran derretirlo. Los dejé llorar un momento, que saborearan el culmen de su desesperación. Enzo, en mis brazos, se inquietó un poco por el ruido. Lo calmé dándole suaves palmaditas en la espalda. Su presencia era mi recordatorio de por qué debía ser tan fuerte. Finalmente, hablé. Mi voz sonó tranquila, en agudo contraste con su llanto histérico. Levantaos, dije. La orden fue corta, pero tenía un peso que los hizo obedecer al instante. Se levantaron, vacilantes, con los rostros cubiertos de lágrimas. Miré primero a Mateo. ¿Hablas de Enzo? ¿Te atreves a usar el nombre de tu hijo después de lo que has hecho? Cuando trajiste a esa mujer aquí, el día después de que yo luchara por dar a luz a tu hijo, ¿pensaste en Enzo? Cuando dejaste que me insultara delante de ti, ¿pensaste en la madre de tu hijo? Solo pensaste en ti mismo, así que no vuelvas a usar el nombre de mi hijo para pedir clemencia. El rostro de Mateo estaba lívido. Cada una de mis palabras era una sentencia irrefutable. Luego me volví hacia Valeria. Y tú, dije, mis ojos clavándose en ella. Hablas de que no te queda nada. Cuando, con toda tu arrogancia, intentaste robarme a mi marido, mi casa e incluso planeabas convertirte en la madrastra de mi hijo, ¿pensaste que podría ser yo la que se quedara sin nada? La traición es una elección, Valeria, no un error. Y tú elegiste tu camino. Ahora, disfruta del destino al que te ha llevado. Me levanté, todavía con Enzo en brazos. Caminé hacia la puerta, donde el cerrajero acababa de terminar su trabajo. Me entregó un juego de llaves nuevas. Ya está, señora, dijo. Gracias, respondí. Me giré para enfrentarme a Mateo y Valeria por última vez. Se os ha acabado el tiempo. Vuestras cosas están en el porche. Cogedlas y marchaos. Y no volváis a mostrar vuestras caras ante mí o ante mi hijo nunca más. Esta puerta, esta casa y esta vida están cerradas para vosotros para siempre. No había nada más que decir. No les grité. No los insulté. Simplemente emití una declaración final, fría y absoluta. Cerré la puerta justo en sus caras. El sonido del clic de la nueva cerradura fue la música más dulce que había oído jamás. Era el sonido de la libertad. El sonido de un nuevo capítulo en mi vida. Fuera, todavía podía oírlos gritar mi nombre, golpear la puerta. Pero no me importó. Subí el volumen de la televisión y puse un canal de dibujos animados para Enzo. Lentamente, las voces de mi pasado se desvanecieron, ahogadas por las risas alegres de la televisión y los balbuceos de mi bebé. Pasaron los meses. La vida avanzaba hacia un nuevo amanecer. Lideré el grupo Serrano con mano firme. Al principio muchos dudaron de mí, considerándome una niña mimada con suerte. Pero les demostré que estaban equivocados. Cancelé la propuesta de Mateo y la reemplacé con un nuevo programa centrado en el desarrollo de los recursos humanos y la innovación sostenible de productos, un programa que respetaba el legado de la empresa mientras miraba hacia el futuro. Trabajé duro, aprendí rápido y me gané el respeto de los empleados y del consejo, no por mi nombre, sino por mi rendimiento. Nuestra casa, que una vez se sintió como un infierno, se había transformado en un pequeño paraíso de paz. Reformé algunas partes, deshaciéndome de todos los muebles que me recordaban a ellos y creando un ambiente más luminoso y cálido. Ahora, la casa solo se llenaba con las risas de Enzo y las visitas regulares de mi padre, que, ya jubilado, disfrutaba de su papel de abuelo consentidor. Habíamos encontrado nuestra nueva felicidad. Una pequeña familia construida sobre la honestidad y la fuerza. ¿Y qué fue de Mateo y Valeria? Nunca busqué activamente información, pero el mundo de los negocios es pequeño. Un día, uno de mis directores me contó que había oído noticias sobre ellos. Al ser despedidos con un historial de graves faltas éticas de una empresa como el Grupo Serrano, sus nombres entraron en la lista negra del sector. Ninguna gran empresa quiso contratarlos. Mateo, con su ego destrozado, se vio obligado a aceptar trabajos precarios fuera de su campo, lejos de la vida glamurosa de la que tanto se jactaba. Valeria, tras meses en el paro, finalmente se rindió y regresó a su pueblo natal, cargando con la vergüenza de su fracaso. No recibieron un castigo dramático de película, simplemente obtuvieron la consecuencia lógica y dolorosa de sus actos. Se volvieron irrelevantes, olvidados. Y para mí, ese fue el castigo más justo. Una tarde, estaba de pie frente al ventanal de mi despacho en lo alto del edificio del Grupo Serrano.
Desde aquí, podía ver el sol ponerse lentamente, tiñendo el cielo de la ciudad con tonos naranjas y púrpuras. Enzo, que ya empezaba a gatear, jugaba felizmente en la gruesa alfombra detrás de mí, vigilado por Carmen. Contemplé mi reflejo en el cristal. Una consejera delegada, una madre, una mujer que había atravesado una tormenta y había salido más fuerte que nunca. Ya no me definía por el dolor o la venganza. Mi venganza no fue el momento en que se arrodillaron, sino este momento, poder estar de pie, construyendo un futuro brillante para mí y para mi hijo, mientras ellos se ahogaban en el remordimiento que ellos mismos habían creado. Sonreí. Un nuevo amanecer había llegado, y esta vez, el cielo estaba mucho más despejado. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.